Dios le bendiga, estimado hermano oyente que está en este momento oyendo esta meditación, y hoy vamos a meditar en cómo obtener la verdadera paz. Cómo obtener la verdadera paz. La verdad que es un tema donde mucha gente tiene necesidad, pero el detalle es que la gente busca la paz en los lugares equivocados. Mire que Jesucristo claramente dijo ahí en el Evangelio, San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces vemos ahí claramente, ¿no?, que la paz, hay una paz que es verdadera, y esa paz verdadera es la que Cristo da. Esa paz verdadera se encuentra únicamente en Dios. Dice Él que no da la paz como el mundo la da, porque es una paz pasajera, temporal, ¿no? Y el mundo busca, la gente busca esa paz, y los medios en que quiere encontrar esa paz no son nunca los correctos. Pero ¿cómo obtener entonces esa paz verdadera? No es algo que exactamente el hombre debe seguir un paso a paso. No es algo tanto como un método a seguir, pero sí hay verdades en la escritura que nos enseña, verdades básicas que nos enseñan cómo obtener la verdadera paz. Y una de las cosas que el hombre debe hacer es confesar sus pecados a Dios. Miren que la Biblia dice ahí en Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. Y es que si nosotros vemos en la escritura, todo hombre es malo, todo hombre es pecador, como lo dice Romanos 3:10 en adelante. No hay un justo, ni siquiera uno. No hay nadie que busque a Dios. Todos se desviaron a una. Entonces, no hay paz para el malo. No hay paz. Pero la solución está en confesar los pecados a Dios. Confesar. Y por eso en primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso. Cuando habla de confesar, si confesamos, es decir que usted tiene que estar de acuerdo con lo que Dios dice sobre el pecado, ¿verdad? Si Dios dice que el pecado lo ofende a Él, entonces usted debe estar de acuerdo y no vivir una vida pecaminosa, no practicar el pecado, porque entonces el pecado, como lo dice la Escritura, ofende a Dios. Entonces confesarlo tiene que ver también con un arrepentimiento, con un reconocimiento de que el pecado es algo que no trae paz y que daña el corazón y que daña la vida del hombre, porque la paga del pecado es muerte, dice ahí. Entonces confiesa tu pecado. Número 2, podemos decir que el hombre obtiene paz cuando escucha el consejo de Dios y toma en cuenta la palabra de Dios para su vida, cuando la palabra de Dios es parte de su vida. Y vemos ahí también en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, tú guardarás en completa paz. ¿Cómo tendrá paz? ¿Cómo obtendrá esa verdadera paz? Que Dios lo guardará, usted dice ahí, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué es lo que usted tiene en la cabeza? ¿Qué es lo que gobierna su mente, sus pensamientos? Debemos de saturar nuestra mente con la palabra de Dios, día a día. Por eso en la Escritura lo dice ahí en Salmo 1, ¿no? Meditar la palabra de Dios. Lo dice en Josué 1:8.
que Josué tenía que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces, quien tiene la palabra de Dios en su vida, sin duda alguna, es alguien que tiene paz. Cuando usted toma en cuenta la palabra de Dios, cuando usted toma en cuenta lo que Dios dice. Tristemente el mundo saca de su vida y rechaza completamente la palabra de Dios. No hay paz. No habrá paz. Jesucristo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mientras el mundo desprecia la palabra de Dios, rechaza la palabra de Dios, quien ha creído en Cristo Jesús debe de confiar y aferrarse a la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí, aunque los discípulos iban a tener momentos difíciles, iban a entregar su vida en sacrificio por el Evangelio y por Cristo mismo. Pero Él les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y por último, obtener la paz verdadera también viene cuando alguien confiesa a Cristo como su Salvador y su Señor. Indudablemente. ¿Saben por qué? Porque el hombre, como hablamos en el primer punto, es pecador, debe confesar su pecado. El pecado es como una muralla que lo divide y lo separa. Y dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces habla ahí de que había una enemistad. El hombre es enemigo de Dios por causa de su pecado. Está en enemistad. Y cuando usted está en enemistad con alguien no tiene paz. Entonces por ende también el hombre que está enemistado con Dios nunca va a tener paz. Nunca va a tener esa verdadera paz como Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Nunca. ¿Por qué? Porque tiene que confesar a Cristo, que Cristo sea el Señor y el Salvador de su vida. Dice que ahí entonces a través de Cristo Jesús, dice, fuimos reconciliados con Dios por su muerte. Lo dice en Romanos 5:10. Y también Isaías 9:6, cuando habla acerca de la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Uno de los nombres dados ahí entonces a nuestro Señor Jesucristo es príncipe de paz. En Él está la paz. Mientras en este mundo se encuentra usted con un mundo lleno de turbulencias, de zozobras, de inseguridad, de peligros, de angustias, de aflicciones, la verdadera paz está en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el dador de esa verdadera paz. Confiese su pecado a Dios. Tome la palabra de Dios en cuenta. Aférrese completamente a la palabra de Dios. Confiese a Cristo como su Señor y su Salvador. Y disfrute de esa paz que solamente Él puede dar. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios bendiga su vida.